El tema a tratar a continuación es sobre la evolución del concepto de pena. La palabra pena viene del concepto latín poena. Posee una connotación del dolor causado por un castigo. La pena está contemplada en la ley y es impuesta por el Código Jurisdiccional mediante un proceso del derecho penal. La palabra pena aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena y tiene como fin la prevención del delito. La evolución de la pena pasó por cinco épocas muy importantes, las cuales son la venganza privada, la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública y el periodo humanitario. En la primera época, llamada la venganza privada, es conocida como venganza de sangre o época bárbara. Se originó por la necesidad de defensa de un particular o familiares por quien dañara a un tercero. En ocasiones, este tipo de venganza no iba acorde al daño ocasionado. La venganza se excedía en causar un daño más grande. Por ejemplo, se podían cometer asesinatos o actos muy dolorosos para quien los recibiera. Estas acciones de venganza tenían apoyo de la colectividad y también de lo moral. Surgió en este mismo momento, posterior, la fórmula del talión, ojo por ojo y diente por diente, como forma de equiparar el daño que se cometiera con la pena recibida. Posterior apareció el sistema de compensación. En este sistema, las personas que fueron víctimas de un delito podían cobrar al delincuente de forma económica como forma de retribuir el daño que recibieron, y el delincuente no iba a recibir una pena cruel o pena de muerte. En el segundo era la venganza divina. Estos eran ejercidos por la clase sacerdotal. En este caso, el delito era considerado una causa del descontento de los dioses, las cuales, en este caso, las penas eran corporales. En este caso prevalecía la pena de muerte como forma de saldar la deuda con los seres divinos. Estas muertes eran ejecutadas públicamente. La tercera época fue la venganza pública, en el cual los tribunales tenían la potestad de juzgar en nombre de la colectividad, bajo el fundamento de violentar el contrato social. Los jueces y los tribunales tenían las facultades de forma total. Las penas también eran crueles y públicas y tenían el fin de difundir terror penal como estrategia de prevención del delito. En ocasiones el poder lo tenían personas que estaban al servicio de déspotas o tiranos. O sea, las personas pertenecientes a los tribunales o los jueces trabajaban para los déspotas en muchas ocasiones. En el cuarto periodo es el humanitario. Es un movimiento humanizador. Algunos de los pensadores eran César Beccaria. Él, en esta época, publicó el libro de los delitos y las penas. Se refería a que las penas deben ser proporcionales del delito y mínimas. Nunca se debe ser atroz o cruel. Además, que el fin de la pena debe ser que no se vuelva a cometer el delito. Además, que estaba en contra de la pena de muerte. La última época
fue la etapa científica. Se destaca por la sistematización y estudio del derecho penal. Esta época empieza con la obra de César Beccaria y finaliza con la obra de Francisco Carrara, con el fin de que la pena era una forma de readaptación social del delincuente. Además, pensaban que en la necesidad de la prevención de la delincuencia, la práctica o el inicio de la inclusión de los derechos humanos para las personas que han sido imputadas. Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es José Castro Elizondo, soy estudiante de la UNED y hoy les vengo a dar la introducción un poco a lo que es el tema de evolución del concepto de la pena. Primero que nada, no podemos empezar un tema sin mencionar qué es la pena. Esta es un castigo que debe ser establecido de acuerdo a la ley de cada país. En un ejemplo podemos poner a Costa Rica. Nosotros no poseemos pena de muerte en comparación a otros países como Estados Unidos y China y no me acuerdo cuál otro más, disculpen. Estos castigos van de acuerdo a las acciones de la persona que ha realizado para ser acusada de un delito, claramente. Estas acciones van a intervenir en el castigo estas personas van a intervenir en qué castigo va a recibir la persona. Todo esto para mantener el respectivo orden jurídico y el control social sobre la población, claramente. Entre los problemas que se pueden mencionar está ya la mencionada pena de muerte y el incumplimiento de los derechos humanos. Esto presenta un dilema sobre el delito, porque los delitos de alto nivel no son castigados con la pena de muerte, dependiendo del país, claramente. Creo que ahí influyó mucho lo que es el pensamiento de algunos filósofos, tales como Protágoras y Platón. Destacaron mucho en la evolución del castigo como tal. Protágoras pensaba que el castigo debe servir para evitar nuevos delitos y reformar al delincuente. Eso es una base completamente sólida de lo que hoy vemos como sistema judicial, básicamente. Mientras que Platón presentó que la educación de la persona influía en su comportamiento, presentando esto como un problema social y no solo como un problema únicamente del delincuente como tal. El incumplimiento de los derechos humanos es muy presente y es presente en la actualidad, pero fue más presente anteriormente a ciertos años, ya que en el contexto de la infraestructura del país se encontraban jefaturas de policía, centros penitenciarios y otros lugares en muy pésimas condiciones, las cuales no estaban en condiciones óptimas para la contención de personas de acuerdo a lo que son los derechos humanos. Bueno, no solo por parte de la infraestructura se puede decir que se incumplían los derechos humanos, sino que también en cierto punto por parte de oficiales que se encargaban de supervisar el comportamiento de los imputados o los delincuentes correspondiendo a la acción que hayan realizado o en el proceso que se encuentre. Estas agresiones podían ser desde violencia física, psicológica, emocional, etc., presentando sentimientos de superioridad, complejo de superioridad por parte del oficial, ya que él puede golpearlo, pero él no puede golpearlo, etcétera, etcétera. La fase vindicativa, este es otro problema muy serio que considera mi persona que no debe ser tomado en ningún método lo que es legal de cierto punto. Esta es una fase del concepto penal, la cual se destaca por ser el ofendido el que decide sobre el imputado.
sin importar la opinión pública de las personas como tal, claramente. Esto va de acuerdo, ¿estoy de acuerdo? No. Esto es completamente sin sentido, ya que la pena puede ser más alta de la acción que él realizó, o puede ser más baja dependiendo del delito que cometió el imputado. Sobre la población, otro problema de la pena es la sobrepoblación que vio Costa Rica por ahí del 2013 o 2012 en lo que son las cárceles y en la contención correspondiente de la criminalidad. Es un tema muy vasto, ya que completó todos esos años, y yo creo que hasta en la actualidad no me tomé la libertad de investigarlo, pero puede tener más énfasis correspondiente a lo que es el COVID-19, cómo afectó a la comunidad penitenciaria de Costa Rica correspondientemente a la sobrepoblación que ya existía en las cárceles. Buenos días, hoy les vengo a hablar de la explicación de cada uno de los principales postulados asociados al modelo o movimiento punitivo. Este modelo se basa en la aplicación de un castigo ante una falta, ya que se considera que el castigo tiene un doble efecto positivo: disuadir al agresor para que no vuelva a hacerlo y advertir a los demás de lo que le sucederá si lo hace. Este modelo otorga el poder de resolución a un tercero y se fundamenta en un concepto de justicia retributaria. No está probado que las sanciones disminuyan las infracciones, genera que las personas se distancien del centro, no contribuye a desarrollar la moral autónoma. Muestra como resolución de conflictos un criterio de autoridad del más fuerte, el papel de la víctima solo como denunciante, lo que conlleva una visión negativa por parte del grupo, por lo que la relación entre las personas no se repara, ya que permanece el trauma de la víctima y la culpa del agresor. Movimiento preventivo general negativo. Para la teoría de la prevención general negativa, el delincuente es un ciudadano común que sopesa costes y beneficios de la actividad delictiva y que decidirá por cometer el delito si dicho saldo es positivo. En este sentido, siempre se ha atribuido a esta teoría la concepción del ciudadano como homo economicus o ciudadano racional, que guía su comportamiento en atención a un cálculo de utilidad. El cometido de la ley penal reside así, para esta teoría, en procurar que el mencionado balance o cálculo de utilidad del que sopesa quebrantar la ley penal sea negativo, y por ello el ciudadano desea abstenerse a cometer el delito. Modelo preventivo especial positivo. La teoría de la prevención especial positiva tiene una visión muy diferente del delincuente. Este no es un ciudadano común, sino una persona que con su actividad delictiva muestra determinados déficits psicológicos, sociales, culturales, motivacionales, etc., que son los que han llevado a quebrantar la ley penal. De ahí que esta concepción de castigo busque rehabilitar o reeducar al delincuente, lo cual obviamente presupone que es una persona de determinada edad. Modelo preventivo especial negativo. Para los partidarios de la prevención especial negativa, el delincuente es alguien peligroso a quien hay que apartar de la sociedad o impedirle prácticamente que tenga oportunidad de volver a cometer el delito determinado. Dependiendo de la modalidad que adopte la prevención especial negativa, su concepción del delincuente es diversa. Así para el modelo de incaptación general, la visión del delincuente es muy similar a la de la prevención general. Delincuente puede ser cualquier ciudadano si tiene oportunidad para ello, por lo que trata de, a través de la eliminación de tales oportunidades, impedirle la comisión de nuevos delitos. Por su parte, para el modelo de incapacitación selectiva, la concepción sobre el delincuente sería más reducida, ya que al recaer el castigo en los considerados más peligrosos o en los delincuentes habituales, no se contemplaría ya a cualquier ciudadano como un potencial delincuente, sino que se reduciría dicho círculo en atención a las características